Buenas de nuevo, ya después de solucionar un poco los problemas técnicos que he tenido para poder lanzar esto, hemos optado por hacerlo a través de un vídeo que ya se graba y se sube a la red, porque se ve que la propia red nos impide pues mostrar como quiero la información. Retomamos lo que hemos visto en la anterior conexión, con estos apuntes para una historia iconográfica de los realejos, y vamos, ya en días pasados vimos esto, vimos lo que significaba la iconografía, por qué esa breve historia iconográfica de los realejos, y les decía que era un conjunto de imágenes. Estuvimos viendo este primer plano más antiguo del que conocemos del municipio en el siglo XVI. De una parte aparece sobre todo la parte de la Zamora, el Jardín, Toscal, la parte alta de la Cruzanta. Este plano de San Agustín del siglo XVII, este también de la zona de San Agustín, destacando pues algunos elementos como la antigua ermita de San Sebastián, que estuvo allí en su origen, desde 1523-26 más o menos, ya se empieza a citar esta ermita, el convento, la Plaza del Álamo, que es la actual Plaza de las Flores, también llamada la Plazuela del Convento, eh, los sitios para lo que fue el convento de monjas, etcétera, etcétera, y aquí destacamos, pues por ejemplo, el camino que iba al puerto, que es la actual calle Puerto, el camino real que iba de Realejo hacia la carrera y la Orotava, las acequias, cercas, el barranco del naciente del sol, así llamado el barranco de la carrera o el barranco de también de que baja por esa zona. Y vamos a irnos por aquí. También estuvimos viendo este plano de la zona de Tigaigas, del aserradero, de la hacienda de la Coronela, que es todo este conjunto de edificaciones que vemos aquí, un plano del siglo XVIII, con algunos hitos a destacar, como es esta cruz, la cruz del aserradero en Tigaigas, que está pues, casi en el mismo sitio, algunas edificaciones que han permanecido y que permanecen en la zona, los caminos, el camino real que va del Realejo a Ico del Alto, el camino de las Vueltas, el camino que pasa por la hacienda y que va hacia la Coronela, el barranco de la Sadilla, que aquí lo vemos bien marcado, y después nos quedamos, o el vídeo se quedó en este plano, ya del siglo XVIII, este mapa del siglo XVIII de los principales edificaciones religiosas del municipio, destacando la iglesia de Santiago, los dos conventos agustinos de la zona de San Agustín, el convento franciscano de Santa Lucía y la iglesia de la Concepción, además el Calvario y la ermita de San Vicente, y otros elementos que vemos por aquí como estos espacios ya del urbanismo, como ya lo vimos antes, de la Plaza de la Flor, la antigua Plaza del Álamo, la plazuela del convento también conocida, toda esta zona del Canto a la Calle, el paseo o las llamadas goteras del convento de San Francisco, con elementos singulares como es el drago, que ahora veremos en detalle. Aquí vemos Santiago Apóstol. Yo les comentaba que esta es, creo que la imagen que se quedó en el vídeo anterior, como vemos definidos algunos elementos, ¿no? Entre ellos en la iglesia ya vemos una arquitectura bien definida de la iglesia, una arquitectura donde podemos encontrar elementos como esta cruz, la cruz de la parte trasera de, del presbiterio, donde ya en este momento aparece, ya es un plano, ya digo, del siglo XVIII, seguramente de la mitad del siglo XVIII, y ya vemos el volumen de la iglesia, la edificación que la vemos ahora, con las capillas, sacristías, etc. Esta cruz aparece en algunas construcciones, las construcciones que estaban frente al templo, con esos árboles tan característicos. La alhóndiga, que aquí la destacan con esta construcción un poquito mayor,
algunas casas de la calle del medio, la calle Real, que era la que subía también y que caminaba iba a subir hasta el monte. Vemos también algunas construcciones o elementos a destacar y que conocemos también por la documentación, que es concretamente, a veces el puntero pues se va, esta construcción que vemos aquí con estos dos almenas, pues era una antigua fuente que estaba frente en la parte trasera de la iglesia, donde hoy se ubica el que fuera el antiguo ayuntamiento de Realejo Alto, allí en la plaza de Viriclavijo. Pues allí se encuentra esa pequeña construcción que vemos ahí. Si seguimos, vemos la zona de San Agustín con el convento de frailes agustinos, con esta gran construcción con sus muros, cercas y demás. Vemos también la construcción ya del convento de monjas de San Andrés y Santa Mónica, que se bendice en 1713, es decir, que el plano es posterior. La acequia de las aguas de los príncipes, con todas estas construcciones que vemos aquí. Las tenerías, en la subida a las tenerías. La calle de la Virgen, que ya estaba bien marcada. El camino, el callejón de las 7 fuentes. Aquí vemos por la parte baja, pues también vemos otros cruces de camino que también pues definen en realidad estas otras construcciones y cercas de tierras. El molino también de las tierras de Bordejuela, las fincas del patronato, el camino a la Medina, el camino real de la costa, que también lo vemos por ahí. Y en la zona del Realejo Bajo, pues el templo aparece ya también con esa parte definida a nivel arquitectónico del volumen de capillas, sacristías, camarines, etc. También pues todas estas casas que ya bien definidas, algunas de ellas, por ejemplo, esta que ubicamos o que situamos como la actual casa parroquial, con esa forma en L que tiene. Otras casas que vemos aquí que forman lo que es el canto de la calle o el cantillo de abajo que va hacia San Vicente, y aquí en San Vicente pues vemos también ya el Calvario y esta pequeña construcción que identificamos como la ermita y algunas casas alrededor de ella. Una visión que vimos ya también en época ya del casi el siglo XX, vimos todavía esa visión muy corta a nivel constructivo y de viviendas, en la zona de San Vicente. Y bueno, tenemos ahora este nuevo mapa que pertenece pues a un legajo conservado en el archivo o en el fondo, mejor dicho, Jacobo Melo Camacho, que así ha decidido la familia que cede el antiguo fondo de la Hacienda de los Príncipes, lo ha querido así, que se llama así, por el nombre de su padre, pero que realmente pues la documentación que allí se conserva es la documentación de la antigua Hacienda de los Príncipes, el llamado Archivo del Adelantamiento Mayor de Canarias. Y bueno, ahí que encontramos, pues nos encontramos muchas cosas, mucha documentación de tierras, mucha documentación de inventarios, etcétera, etcétera, protocolos, etcétera, etcétera, pero nos encontramos con elementos como este que vamos ahora a comentar. Esto es un pleito, está dentro de un pleito por una serie de censos de tierra. Y bueno, aquí que encontramos o que vemos, pues vemos entre ellos la trasera del convento franciscano de Santa Lucía, con la puerta o la portería del convento, con estas dos vanos que vemos aquí, la llamada puerta del campo, como así aparece definida en la documentación, y es la que se abre hacia la calle de la Callita, la zona de la actual calle, la conocida como calle de la Callita. En este sentido, pues actualmente recibe el nombre de Viriclavijo, pero popularmente la conocemos así, ¿no? Y ahí aparecen pues una serie de construcciones está muy definido
esta serie de elementos arquitectónicos como son las viviendas, terrenos, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esta zona de aquí, que limita entre la calle El Moral, la calle de los Molinos, este pequeño callejón que se une, que enlaza la calle El Moral con esta parte que hoy existe ya como calle abierta, aunque en su pasado era un pequeño camino, creo que hoy se llama de Santa Lucía. Pues nada, ahí lo que aparece es una serie de construcciones en el llamado Cercado de Santa Catalina. Con este pues aparece otro en ese mismo fondo, muy similar, aunque un poquito más esquemático, pero sobre todo que nos interesa aquí, nos interesa ese elemento que encontramos en el plano, que es el llamado tejar. El tejar era la zona donde se hacían las tejas. Posiblemente este sea el horno, el gran horno de tejas que había entre la calle El Molino y la calle del medio de abajo, la calle del medio del Realejo Bajo. Pues en esta zona existía el llamado tejar de la hacienda, y bueno, ahí pues hay que decir que todos estos terrenos eran propiedad de la hacienda de los príncipes, y fueron dados a censo y repartidos los solares a diferentes personas, vecinos y sobre todo en su origen a gran canarios que vinieron a trabajar en el ingenio azucarero. Y bueno, ahí aparece ya referenciado, y hay que decir que actualmente el topónimo se mantiene, ya que entre esas dos calles, donde hoy está ubicado, o donde en este plano encontramos ubicado el tejar, se ubica un pequeño barranquillo, que en la documentación se aparece como el barranquillo del tejar, y bueno, y desemboca en San Sebastián, y de ahí sigue hacia abajo, hacia San Vicente. Y bueno, ahí está esa referencia al barranquillo del tejar, que todavía hoy por hoy se mantiene el topónimo. Otro de los mapas que con el paso de los años nos hemos ido encontrando por referencia, etcétera, etcétera, en la documentación que aparece en los archivos, pues uno de los más singulares, sinceramente, ha sido este. Está fichado en 1783, ya finalizando el siglo XVIII, y estaba incluido, ya hoy está desmembrado del expediente original, está asociado pero no está desmembrado para su conservación en las diferentes secciones del archivo histórico provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Pues está este plano que ya digo estaba insertado en un expediente sobre las llamadas aguas del rey entre los propietarios y el síndico personero del puerto de la Cruz. Las aguas del rey son una serie de manantiales de agua que nacen en la costa del antiguo Realejo Alto, la costa de los Realejos. Unas aguas que nacen en la zona baja de la Romántica Segunda, los Llanos de Méndez, la zona baja del Toscano, para ubicarnos en la actualidad. Y bueno, en esa zona, pues esos manantiales, muchos de ellos, pues fueron canalizados y fueron llevados hasta por canales y atarjeas, fueron llevados hasta el puerto de la Cruz para suministrar a la población de aquella zona. Bien conocemos por otras referencias como del propio portuense Agustín Álvarez Rijo, que también la población se surtía de la fuente de Martianes, pero aquí encontramos otra que también en la cita, en una parte de la población se surtía de estas aguas del rey que salían de los Realejos y que llegaban al puerto de la Cruz. Hay que decir con respecto a eso que algunos de esos canales podemos verlos o se conservan en parte en el trazado actual del llamado Sendero del Agua en la costa del municipio. Entonces, estos canales que vemos aquí, estas canalizaciones,
pues son por donde discurre hoy parte de ese camino, de ese sendero tan concurrido por propios y extraños en los realejos. Bueno, pues el plano que recoge, el plano recoge desde los realejos, desde los núcleos poblacionales de los realejos, Realejo Alto y Realejo Bajo, referencia de manera singularizada la hacienda de la Gorgorana, porque también entra dentro de ese pleito, todas las tierras de las dehesas comunales, las actuales dehesas del Puerto de la Cruz y que en su momento pertenecieron al Realejo de Arriba, el barranco de San Felipe, que es el que tenemos aquí bien referenciado, y todo lo que es la parte más por así decirlo, más occidental del Puerto de la Cruz. Aquí vemos el castillo de San Felipe, la zona donde está el Polvorín y el actual cementerio de San Carlos, y ya lo que es el barrio de la Ranilla, con elementos muy singularizados, igual que otros como aquí aparecen, que es el barrio de San Antonio y la zona de las Cabezas. ¿Sí? Pero ya esa es otra parte que en este caso mi compañero Eduardo Salva González pues está trabajando, porque estamos ante un documento importante a nivel de configurar espacios tan característicos del Puerto de la Cruz como es el popular barrio de la Ranilla y todo lo que son las salidas al puerto en el pasado hacia otros lugares como son los Realejos o la propia Orotava, ya que en el plano también aparece una serie de trazados de caminos, etcétera, de tierra, y sobre todo en el puerto vemos como el trazado actual de ciertas calles ya estaba estipulado en un plano que ya digo es de 1783. Y ahora vamos a ir viendo el plano en detalle, les decía, de esta fuente. Todos estos planos aparecen referenciados con una serie de números, de letras que hacen referencia a algo. Pues nada, aquí hace referencia, pues en este caso los números hacen referencia a los nacientes de agua y las letras hacen referencia a otras indicaciones, ¿no? Aquí vemos parte de lo que nos interesa a nosotros, que es de los Realejos, donde vemos pues los núcleos, ya digo, San Agustín, Realejo Alto y Realejo Bajo, y la hacienda de la Gorgorana, que ahora vamos a ver, ya digo, en detalle. Por aquí vemos pues el gran barranco de Godínez, que lo vemos aquí con la desembocadura en la parte baja con ese molino de agua que después, posteriormente, personas como J.J. Williams pues lo recogen en sus trabajos, en sus grabados, etcétera, etcétera. Y, como les decía, estos núcleos poblacionales del municipio. Hay que decir que a nivel de los edificios arquitectónicos y religiosos, el dibujo está muy bien definido en sí y con el detalle preciso, pero en cambio la parte del urbanismo y las construcciones civiles, las arquitecturas, no son tanto, es decir, que son casi algo testimonial, ¿no? Aquí aparece, pues, como les decía, la gran hacienda de la Gorgorana, que y ahí, pues, la construcción, pues, podemos ver algo de lo que hoy desgraciadamente se mantiene en pie, o esas grandes naves que comprendían instalaciones como graneros, bodegas, etcétera, etcétera. Aquí pues aparece con sus puertas, ventanas y demás. Y si hoy casi vamos allí y vemos este dibujo con esas ventanitas, pues casi nos hacemos esa idea. El gran depósito o alberca de agua donde llegaba el agua de los príncipes, de las aguas de los príncipes, conocidas así. El núcleo de Realejo Alto, ya con la torre construida, el plano es de 1783, la torre se construye en la década de los 70 de ese siglo, pues nada, y ahí la tenemos. Y a nivel de urbanismo sí está bien definido el tema de casas, el arranque de la calle del Sol, con esas casas, la calle del Medio,
Ahí vemos también pues esta gran construcción que se referirá perfectamente a lo que era el edificio de la Alhóndiga. La zona de San Francisco con el convento franciscano de Santa Lucía y lo que es la que hemos citado anteriormente, la Callita. Por ahí bajaban algunas. De hecho, hay que tener en cuenta que la parte alta de esta calle, de la calle Viera y Clavijo, que parte desde la carretera Ico del Alto y llega hasta el cementerio de San Francisco, la parte alta de esa calle se llama la calle del Agua, donde se ubica la vivienda donde nació uno de los realejeros más ilustres, eh, don José de Viera y Clavijo. Pues la calle del Agua pues tenía su razón, porque por ahí bajaban canales de agua que llevaban pues, el líquido elemento a zonas como la Hacienda de los Príncipes, o en este caso aquí vemos bien definido que también llegaba hasta el cementerio, hasta el convento franciscano. El Realejo Bajo lo vemos igual, y yo creo que también queda definido con esas pequeñas marcas amarillas marcas azules, lo que es el agua, esas acequias. Ahí vemos por la parte alta de la iglesia de la Concesión, pues está por donde hoy discurre la calle de la Acequia, pues vemos esas marcas, el agua que llegaba, pues me imagino que del Realejo de arriba, y esta que baja hacia San Vicente, ¿no? A regar las tierras de la parte baja. Y aquí vemos pues los dos conventos agustinos en la zona de San Agustín, el convento de monjas agustinas, por donde pasaba la acequia del agua, otros que llegaban de otros lados, y aquí vemos el convento de frailes agustinos, también esa gran mola arquitectónica que se empieza a construir a principios del siglo XVII y queda definida décadas después. Y aquí seguimos con, en este caso, pues otros planos, no tan urbanos, sino más en el campo de, más dentro del mundo rural, como podemos llamarlo. Y este concretamente es un plano de la zona de la Lora, de la llamada Florida. Pues ahí vemos cómo se representan esas grandes cascadas de agua, y sobre todo lo más interesante del plano, de este mapita, de este dibujo, es las referencias que hacen a diferentes tierras y caminos, porque por ejemplo aquí queda bien marcado ese camino serpenteante que va desde la parte más baja del barranco de la Lora, que sería esta unión aquí con estas tierras altas, o estas cabezadas de tierras donde está, lo conocemos como la Florida, pues este camino serpenteante que sube hacia la parte alta de la cordillera de Tigaiga, y que es el camino que va hacia uno de los caminos que van hacia la cumbre, ¿no? Esas cascadas de agua que ya digo que son los que surten también las aguas de los Príncipes, o este más corto, pero también casi de la misma zona, donde aparecen diferentes tierras marcadas, caminos, cercas, propiedades, vegetación, y sobre todo, tanto este como el otro aparecen dentro de unos expedientes sobre unas tierras de Arcanzón. Si lo que yo tengo entendido hasta ahora, seguramente a lo mejor me equivoque, es que las tierras de Arcanzón eran tierras de junco, donde se sembraban junco, es decir, que el agua era fundamental. Y bueno, ahí está las referencias a estas tierras en la zona de la ladera de Tigaiga, en la zona del barranco de la Lora. Ya del siglo XIX, el compañero y amigo investigador José María Mesa Martín publica hace algunos años un trabajo sobre el convento franciscano de Santa Lucía, dando a conocer este plano de 1815 en relación a una procesión de San José que pues desata las iras entre el convento franciscano y los beneficios
en este caso del Realejo de Abajo, es decir, el beneficiado del Realejo de Abajo. Aparte de ese intríngulis, por así llamarlo, más de pleitos por jurisdicciones, que este pueblo ha estado a través a lo largo de su historia marcado por ello, yo creo que lo más interesante es este plano que se aporta. Hasta casi ese momento hay que decir que la imagen del convento franciscano de Santa Lucía de los Realejos, fundado en 1610, en un sitio estratégico para los dos municipios, como era el Altozano de Santa Lucía, creo que hasta ese momento la imagen del convento estaba un poco como recreada, con falta de información, falta de datos, ya que en algunos momentos pues esa imagen estuvo cejada con interpretaciones de dirección, de cómo estaba ubicado el templo, cómo estaba ubicado el claustro, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo que con este plano que descubre José María Mesa, pues nos da a conocer cómo era en realidad aquel lugar y cómo estaba definido el convento franciscano de Santa Lucía. Si hoy nos vamos allí y cogemos en una vista aérea este lugar, pues yo creo que permanece casi intacto la propia configuración, ¿no? Encontramos pues en primer lugar pues lo que es el paseo de entrada al convento, el actual paseo de entrada al cementerio, eso se sigue manteniendo. Este muro, el fuerte llamado aquí como el fuerte de la plazuela del convento, que es el que mantiene todo en sí el conjunto, escaleras de entrada y las escaleras a la puerta lateral, que la puerta lateral es la puerta que hoy vemos en el de entrada al actual cementerio de San Francisco. La puerta principal estaba dirigida hacia Tigay, estaba dirigida hacia el poniente. ¿Y cuál sería esa puerta principal? Pues todos pensamos, yo creo que la inmensa mayoría de los que hemos investigado este convento, que parte de esa puerta principal se encuentra en la fachada de la capilla de la Cruz Verde, pues a escasos metros de este lugar, ¿no? Una fachada de piedra muy sencilla y que seguramente sería esa antigua fachada del convento franciscano, un convento que sufrió ruinas, sufrieron varios casos de desalojo, los materiales se fueron vendiendo, etcétera, etcétera, hasta que desapareció y se convirtió en cementerio. Vemos cómo está definido todo el convento con el claustro principal, que es lo que hoy se corresponde con parte del cementerio. La portería quedaría hacia ese comienzo de esta plazuela del convento, y la llamada puerta del campo, que la vimos antes, ¿no? Otros elementos de este edificio que vemos aquí, pues la llamado Calvario del convento, que estaría ubicado por debajo del lugar, y lo que era la huerta del convento, que estaría hasta más abajo. Es decir, es algo muy singular, porque si vemos otros edificios conventuales se concentran todos en un mismo cerramiento. Aquí pues como pueden ver, por un lado estaba el claustro con la portería y las dependencias seguramente, el templo, y fuera de él estaba el Calvario y estaba la huerta del convento. Una huerta del convento que en el siglo XVIII aparece citado que había una capilla, la capilla de la huerta del convento, donde muchos de los frailes iban a orar en determinados momentos, y donde según el inventario, también por un trabajo del compañero Orlando Remón, da a conocer que allí había una representación de los estigmas de San Francisco, de la estigmatización de San Francisco en el Monte Alberto. Y bueno, hace algunos años descubrimos que en una de las casas
que está por la zona, pues se conserva un espacio, un recinto pequeño, sin apenas pues ventilación, sino una pequeña ventana bocinada, donde posiblemente se encuentre o fuera esa antigua capilla reconvertida en vivienda con posterioridad. Es decir, que son datos que se van dando a conocer o que vamos encontrando, vamos interpretando y que creemos que sean esos enlaces documentales que les comento. Este es otro interesante plano de otra zona del municipio. Seguramente ahora lo ven así y es difícil de conocer el lugar. Pero este es la cuenca del Barranco de Ruiz. El Barranco de Ruiz, en el límite, en este sentido, occidental del municipio de Los Realejos con San Juan de la Rambla, y aparece a raíz de otro pleito por otras aguas que partían desde la parte alta de las Cabezadas, de la zona de los Campeches, y que bajaba hasta el mar. ¿Qué es lo más interesante en sí del plano? Porque vamos a ir encontrando algunos elementos a destacar. Pues concretamente pues podemos ver el camino real del Callado, como le llaman también, el camino real de la costa, de que llega hasta la cuenca, hasta la parte baja del barranco, hasta la desembocadura, y sube hacia la zona de San Juan de la Rambla. Aquí se une con otro camino, que es el camino de la Vera, que también viene desde arriba, desde el Risco de las Pencas y toda la cuenca del Barranco Ruiz, y se une en la zona baja y ya transita hacia San Juan de la Rambla. En este lugar, en el siglo XVI, se había construido una antigua ermita a San Pedro, que luego se traslada, porque se la lleva un aluvión, y se traslada hasta la zona de la Rambla de Castro. Pero de esta cuenca es una zona histórica, es el antiguo Barranco de Ruiz, donde podemos ver una serie de sedimentos a nivel de geología muy interesantes que ya han sido estudiados. Y en la parte alta, que es también la que a nivel de la zona de Ico del Alto nos interesa, pues vemos estas dos imágenes en detalle, ¿no? Aparte de ver elementos como son los barrancos y la zona esa intermedia, porque allí hay que decir que en la zona alta pues se unen dos barrancos, ¿no? En lo que ya posteriormente se llama el Barranco de Ruiz. Si vamos a y quedan unas tierras en medio que son las tierras conocidas también como la Fajana. Y aquí vemos sobre todo elementos como la Casa de los Castros, la Casa de la Pared, y otro elemento a nivel también como elementos etnográficos, como es un horno de teja, que aparece en la parte baja de la casa, en un lugar hoy no localizado, seguramente fue destruido, donde aparece este elemento tan interesante para también conocer un poco de esta, concretamente, del pasado de esta zona del municipio de Los Realejos. Y, por supuesto, aparecen caminos, sendas, senderos, etcétera, etcétera, en este plan. El portuense ya citado, Agustín Álvarez Rijo, pues nos deja algunos planitos también en el siglo XIX. Concretamente este es de todo el Valle del Orotava, pero va haciendo referencias también concretamente a algunas zonas, caminos, barrancos, accidentes geográficos, la cordillera, cómo se cierra, las diferentes montañas, jurisdicciones, etcétera, etcétera. Aparte tiene con este mapa topográfico, como él cita, del Valle de Taoro, en la isla de Tenerife, y yo creo que lo más interesante es todas esas referencias pequeñas que aparecen o esas explicaciones como él pone con sus dibujos, sus letras, etcétera, etcétera. Todo este fondo, las herederas del portuense Álvarez Rijo, pues hace algunos años lo donaron a la biblioteca de la Universidad de La Laguna, y donde es allí donde se puede consultar. Yo pues tuve
el honor de poderlo visitar en su casa, en el puerto, antes de ser trasladado, y ya les digo que es una fuente inagotable de información para conocer no solo la historia del puerto de la Cruz, sino también del Valle de Orotava, de Tenerife y de otras partes de Canarias, ya que su correspondencia, su documentación epistolar es interesantísima sobre la vida cotidiana del siglo XIX en Canarias. Este también es de él. Aquí aparece algo más marcado, pues concretamente pues las ermitas, los pagos, ya digo, los nacientes de agua, los barrancos, las tierras, ¿ves? Ahí está como muy bien definido todo. También del siglo XIX encontramos pues esta referencia a la zona de San Agustín. ¿Qué es lo más interesante de aquí? Porque esto está dentro de un expediente, este plano lo da a conocer, si no recuerdo mal, lo da a conocer el investigador Manuel Rodríguez Mesa, y da a conocer una serie de elementos interesantes, sobre todo a nivel de toponimia, ¿no? Y sobre todo del pasado de esta zona, ¿no? Aparece por un lado el trazado de la carretera, por eso digo que el plano debe ser de finales del siglo XIX, ya que la carretera general del norte se construye pues a finales del siglo XIX y todo a principios del siglo XX. Ya a principios de 1902-3 ya estaba trazado, esto seguramente sea mucho antes, ¿no? Aquí aparece el convento y huerta de los padres agustinos. La plaza de San Agustín es la llamada Plaza del Álamo, la Plaza de las Flores, las casas de Torre, la calle García Estrada, llamada en su momento como calle del Ex-Homo, ya que había, y el callejón del Ex-Homo, que sería en parte la calle del Mar actual. Calle del Ex-Homo, ¿por qué? Porque la documentación nos habla de que la procesión con la imagen del Ex-Homo, el Señor de la Cañita, de cada miércoles santo de la parroquia de la Concepción, visitaba los conventos agustinos, y concretamente el convento agustino lo bordeaba, es decir, que había un tránsito alrededor del propio convento, y de ahí que esa calle pues se llame así. El camino que conduce al puerto, que es la actual calle Puerto, y aquí concretamente aparece también en este caso ya en la carretera abierta que llega hasta la zona del puente, y el barranco, un barranco que aquí llaman con otro topónimo, barranco de Doña Mariana de la Cascabela. Ya tiene dos nombres, Doña Mariana, que es un topónimo que desconocíamos, y el barranco La Cascabela, que es el barranco que desemboca por el puente de San Agustín hacia abajo. Ya digo que es un plano bastante interesante. Y ya nos vamos al siglo XX con un expediente conservado en el archivo histórico municipal, el archivo municipal de Los Realejos, donde aparece el expediente de segregación del barrio de San Agustín en 1929. Esto es otro capítulo de la historia de Los Realejos, como es la propia unión de los dos pueblos en diferentes momentos, y los expedientes de segregación de diferentes lugares del municipio, que digo que es otro tema a tratar. Concretamente de 1929, pues el barrio de San Agustín estaban hasta su unión en 1955 de los dos municipios, estaba dividido en las dos jurisdicciones municipales. ¿Qué encontramos en este expediente? Pues nos encontramos con cosas interesantísimas, pero muy interesantes. Aquí aparece pues un dibujo plano del municipio con sus diferentes elementos. Vemos aquí pues cómo se queda referenciado concretamente el barrio de San Agustín, pero a nosotros también nos interesa
ver cómo estaba dividido los dos municipios hasta ese momento, ¿no? Hay una línea antigua de segregación donde los límites estaban marcados a un lado y que con este expediente de 1929 se plantean. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo está el conjunto general del municipio, con sus límites con los diferentes pueblos. Vemos las dimensiones de cada uno de los municipios. Y también nos interesa ver aquí una referencia que aparece aquí en la parte del sur, dice límite sur en litigio. Que esto, recuérdenlo porque lo vamos a ver ahora posteriores en un plano posterior. Aparecen los barrancos, los núcleos más importantes, Realejo Alto, Realejo Bajo, Tigay, Rico del Alto, esta zona de la Cruz Santa, la Montañeta, Toscal, etc, etc. Y después aparecen planos en detalle, que ahora nos vamos a detener en ellos. El primero de ellos es este. El primero de ellos es este que nos ubicamos. Plaza de García Estrada, Plaza de las Flores, calle del Doctor García Estrada, calle del Puerto, y aquí vemos cómo está planteada esta línea divisoria. Entonces quedaría a un lado, a un costado quedaría la calle San Agustín, sería del Realejo Alto, y el otro costado donde está el santuario, plaza, cine y demás, dividiendo casas entre medias. Aquí vemos cómo unas propiedades se quedaban a un lado y otras propiedades se quedaban a otro. Y aquí vemos, perdón, a ver, aquí está, pero aquí está otro, que no lo vemos tan bien, que es la zona del cementerio San Francisco. La zona de la Callita, parte de la calle El Moral pasa al Realejo Alto, y todo de ahí hacia abajo, del cementerio hacia abajo, sería el Realejo Bajo. Un expediente que quedó ahí, los dibujos están allí, varios documentos quedan allí. Y como les decía, nos vamos ahora, aquí vemos otra vez este dibujito, nos vamos ahora a este. ¿Y qué es este plano que les traigo aquí? Y que con este terminamos esta parte primera de lo que son planos y mapas conservados del municipio. Hay muchos más, seguramente en estos días pues les mostraré otro. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que traemos aquí? Esto es un plano de parte del norte de la isla de Tenerife, que está dentro de un expediente, yo creo que de los expedientes de jurisdicciones territoriales que conserva Canarias, por lo que les decía antes, segregaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera, de territorios. Yo creo que este expediente es uno de los más largos, de los más tediosos y de los más polémicos que se han generado en la historia reciente de las islas. Es los llamados discutidos límites del Valle de la Orotava, y no del Valle de la Orotava, sino de toda la cumbre de la isla de Tenerife con otros municipios y concretamente con la Orotava. De ellos se ha escrito mucho, de ellos hay en este sentido, varios procedimientos judiciales que estuvieron abiertos hasta, si no recuerdo mal, hasta la década de los años 90, y de los cuales yo no voy a entrar. Yo lo único que traigo aquí es un plano de ese término municipal de los Realejos, porque primero fue la discusión del Realejo Alto del municipio de Realejo Alto y de Realejo Bajo con el ayuntamiento de La Orotava. En ese también estaba incluido otra serie de municipios donde se constataba de que ese territorio general de las Cañadas del Teide pues pertenecía a varios municipios. Tenemos que tener en cuenta que el municipio del Realejo Alto, el territorio del municipio del Realejo Alto, lindaba con Arico, en la zona llamada de la Cruz de Abreu. El municipio del Realejo Bajo
pues lindaba también con esas partes más cercanas a la parte de la Guancha, etcétera, etcétera, en la zona de la fortaleza junto con San Juan de la Rambla. Y después se limitaban con estos municipios del sur que venían desde Vilaflor, Arico, etcétera, etcétera, ¿no? Fasnia, etcétera. Pero hay que decir que ese era el territorio y ahí vemos marcado lo que sería legalmente el municipio de Los Realejos, con todos esos marcas, etcétera, que nos encontramos ahí. Aquí lo vemos más en detalle. Imagínense que a través de la documentación que se fue recopilando desde los años, desde mucho tiempo antes, de los años 50, 60, etcétera, etcétera, pues se fue recopilando toda esa información y se fue sumando a ese gran expediente que ya digo, estuvo vigente y que hoy, pues nada, pues en ese momento, pues el ayuntamiento lo notaba, aportó otra documentación y ahí se quedó, ¿no? Hace algunos años, pues seguía, algunos municipios seguían como batallando en ese sentido, pero bueno, ahí está y ahí queda para la historia, es decir, que siempre reivindicaremos algo que fue del municipio, algo que por la documentación sabemos cómo fue y que, bueno, la justicia en ese sentido pues se decantó por otro, pero el territorio del municipio de Los Realejos fue el que fue en el pasado, lo conocemos por toda esa documentación obrante que conservamos y que ahí quedan planos como este del expediente trabajado por personas como, voy a citar a tres, sé que hay más, pero voy a citar a Severiano Luis, archivero municipal, al que fuera alcalde, don Santiago Luis, también, y al amigo también, José Damián Pérez, que pues, junto con otros técnicos municipales, pues lucharon y estuvieron meses y meses intentando recabar toda la información posible en archivos públicos y privados para dar un poco de luz más a toda esta información que todavía allí, ya digo, en el archivo municipal se conserva. Y bueno, terminamos aquí, nos quedamos con esta imagen que dará paso a la siguiente parte de esta charla no, será más conferencia porque charla no podemos hacer, ya decía por el directo. Yo lo que les propongo es que cualquier duda que les surja, una vez que cuelgue el vídeo, pues lo puedan escribir directamente en mi Facebook y yo en la siguiente en el siguiente vídeo pues las responderé o podré responder lo que pueda con la información que tenga, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por seguirme y buen día. Y ya saben, a quedarse en casa, que es donde tenemos que estar. Saludos.